Hola, muy buenos días a todos y a todas. Damos comienzo al seminario Currículum en la educación infantil, necesidad de una nueva propuesta. Este es el segundo del ciclo de seminarios internacionales en tiempos de pandemia, repensemos la educación infantil, organizado por el Instituto Iberoamericano de Primera Infancia de la OI. Me presento, mi nombre es Gabriela Sánchez y soy coordinadora del instituto. Quiero darle la bienvenida y saludar a nuestros expositores invitados, María Isabel Díaz de Chile y Paulo Focci de Brasil, ambos doctores en educación y especialistas en currículum de la educación infantil. También a Tamara Díaz, que es coordinadora de educación de la OEI, a la especialista en educación infantil y coordinadora de primera infancia de la oficina de la OEI en Argentina, Verona Batiuk, que nos acompañará moderando la mesa de conversación en torno al tema que hoy nos convoca. Especialmente a todos y a todas quienes se encuentran conectados asistiendo a este encuentro, educadoras, maestros, maestras y académicas, tanto de Chile como de otros países. Les comento que este seminario está siendo transmitido también por Facebook Live, en la cuenta de la OEI Chile, y también por el medio Voz de Maipú, a quien le agradecemos. Aprovecho a transmitirle un cariñoso saludo de parte de Mónica Gomaris, que es la directora de la oficina de la OEI en Chile, que está justo en otro seminario en estos momentos, por eso no ha podido saludarlo presencialmente en esta ocasión. Bueno, la preocupación por la atención integral y la educación de los más pequeños se mantiene como una urgencia permanente en la región. Y naturalmente, hoy más que nunca, ¿cierto? La situación actual nos compele a reflexionar y a proyectar nuevas e innovadoras acciones para dar respuestas oportunas y pertinentes a la diversidad que caracteriza Iberoamérica, sus requerimientos, sus necesidades y sus particularidades. De esta forma, la OEI ha dado un especial énfasis a través de sus programas y líneas de acción a la atención y a la educación de la primera infancia. De eso ya llevamos varias décadas. En este contexto quiero dejar con ustedes a la doctora en educación, Tamara Díaz, como dije, es coordinadora de educación de la OEI, para darles a conocer las principales definiciones que la OEI plantea para la primera infancia y las estrategias previstas para su fortalecimiento desde nuestra organización. Te doy el pase. Bienvenida, Tamara. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias a todo el equipo de la OEI de Chile por organizar todo este ciclo de encuentros sobre educación infantil en tiempos de pandemia y, por supuesto, a todos y a todas por su presencia. Es un placer participar en este webinar, compartir algunas reflexiones sobre cómo esta tremenda situación de crisis sanitaria que vivimos está afectando a millones de niños y de niñas que, pues de la noche a la mañana prácticamente han visto cómo su vida cambiaba radicalmente, pues con el cierre de las escuelas, con la suspensión de las actividades educativas presenciales y un obligado confinamiento en sus hogares. Si bien sabemos, ¿no?, que todos los niveles educativos, sin excepción, se han visto afectados por esta situación tan crítica, de una manera más significativa, podemos decir que la educación infantil está sufriendo o está teniendo que hacer frente a retos, podríamos decir que mayores, quizá por el propio momento evolutivo de los niños, ¿no? Sabemos la importancia que tiene en esta etapa el contacto con los iguales, la socialización, el movimiento, el juego, todo aquello que en estos momentos se ha visto drásticamente alterado, y por otra parte por la necesidad que existe de mayor contacto, de mayor articulación con las familias. Gabriel al inicio lo comentaba, ¿no?, que son agentes centrales para que la continuidad del proceso educativo desde el hogar sea posible. Desde el comienzo de la crisis, desde ámbitos muy diversos, se ha ido alertando sobre las consecuencias que puede tener sobre la primera infancia esta situación de pandemia, ¿no? Es una etapa, hoy sabemos, hemos constatado, ¿no?, que es una etapa central del desarrollo evolutivo de los seres humanos. Se forman, se establecen las bases neurológicas, las bases de desarrollo evolutivo, pero al mismo tiempo se trata de un colectivo tremendamente vulnerable al que tenemos que atender con medidas concretas que permitan garantizar su protección y sus derechos, ¿no? Podemos, en cierta manera, decir que hoy, más que nunca, es fundamental trabajar y proteger, ¿no?, y fortalecer a esta infancia, una etapa a la que en ocasiones no hemos prestado suficiente atención o incluso hemos colocado en un segundo lugar
en cuanto a prioridades a la hora de dar respuesta. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hemos hecho? Bueno, pues durante este periodo, desde la OEI, desde nuestro ámbito de acción como organismo de cooperación en materia educativa, trabajamos con los países, acompañamos a los gobiernos en Iberoamérica y bueno, cuando comenzó la crisis sanitaria pusimos en marcha determinadas iniciativas, algunas de ellas pues muy vinculadas al intercambio de conocimiento. Creamos un banco de recursos, un espacio web que está a disposición de todos, abierto y bueno, disponible en la página web. Pueden ustedes consultar y acceder. Y bueno, pues un poco en la lógica de cooperación horizontal, de compartir conocimientos, de compartir recursos, ¿no? A la hora de ver cómo hacemos frente, ¿no? a esta tremenda situación que estamos enfrentando a nivel mundial. Hemos recabado información también bueno, pues sobre la situación concreta de los países, estrategias orientadas a compartir, a generar conocimiento. Bueno, este mismo espacio de seminarios online, de webinar, tienen esa vocación, ¿no? de contribuir al diálogo, a la reflexión y en cierta medida pues, promover respuestas a aprendizajes colaborativos. Si bien estas iniciativas son como muy concretas, ¿no? Se han desarrollado en un momento de emergencia, estarían dentro de un ámbito de trabajo mucho mayor. O sea, desde la OEI, lo comentaba también Gabriela en su intervención de bienvenida, ¿no? Llevamos más de una década trabajando el tema de primera infancia. Bueno, desde hace muchos años bueno, pues buscamos acompañar a los países bueno, a nivel de fortalecer institucionalmente, de acompañarles y apoyarles en el desarrollo de sus políticas en materia de primera infancia y todo lo relativo a la mejora de la calidad de la educación que ofrecemos en estos primeros años de la vida. Y en este sentido, brevemente, pero me gustaría compartir con todos algunas de las estrategias que llevamos a cabo a favor de la primera infancia y que podríamos agruparlas en dos niveles. Por una parte, todas aquellas que se orientan al trabajo con las políticas públicas, con las políticas educativas de atención a la primera infancia, y por otra, aquellos proyectos, iniciativas que están más destinadas a mejorar la calidad de la educación que reciben los niños en este periodo de su vida. Relativo a la primera, políticas educativas, partimos de un convencimiento claro de que es prioritario impulsar políticas que sean intersectoriales, integrales de atención de la primera infancia. De alguna forma es poner el acento en que se trata de una etapa que tiene que estar dentro de las agendas políticas de los gobiernos y se tienen que promover, poner en marcha propuestas colaborativas, propuestas de coordinación entre sectores y actores muy diversos, ¿no? Por ejemplo, en estos días lo estamos viendo con máxima claridad, ¿no? La necesidad de articular el ámbito de la salud con el ámbito de la educación o de alguna manera coordinar la administración educativa con organizaciones del tercer sector que nos permitan crear redes de apoyo, de participación ciudadana tan importantes para atender a la población infantil, no solamente ya en el momento actual de emergencia que tenemos, sino también bueno, pues en las etapas y momentos sucesivos que vamos a tener que ir enfrentando. Con este objetivo de fortalecer la política pública, de acompañar a los gobiernos en sus decisiones, en sus propuestas de intervención, hemos impulsado la creación de una red, es la Red Iberoamericana de Administraciones Públicas para la Primera Infancia. Se crea en el 2019, tiene una creación relativamente reciente, cuenta con la participación de 23 países y de alguna forma lo que trata es de integrar a los responsables, a los conocedores de las políticas en cada uno de los países en materia de educación infantil, de infancia, y que bueno, los propios ministerios designan y de alguna forma buscar una articulación, un espacio de intercambio, de conocimiento, bueno, pues de alguna forma de fortalecer este aprendizaje mutuo a través de diversos instrumentos que se han ido desarrollando a lo largo de este tiempo.
Son muchas las acciones que se han puesto en marcha en el marco de esta red, pero sí me gustaría destacar una especialmente por la relevancia, por la importancia que ha tenido, que está teniendo, y es la que hemos denominado como puntos de encuentro. Consiste, bueno, el nombre es bastante simbólico, ¿no? Lo que trata es de buscar esos puntos de unión, ¿no? Buscar el intercambio, fortalecer, ¿no?, este conocimiento mutuo entre los países y de alguna forma a través de estas pasantías, ¿no? Es un sistema, al final un programa de movilidad que tiene como objetivo fortalecer capacidades institucionales, la toma de decisiones, ¿no? Y que permitan conocer de primera mano las políticas, las experiencias, proyectos que en materia de primera infancia seleccionen los países en función de sus prioridades educativas, en función de sus intereses, y que, bueno, pues no solamente sea un momento de intercambio de conocimientos, sino también, pues de alguna forma, de haya un feedback o un proceso de retroalimentación que se continúe una vez se haya producido este intercambio. Si bien es verdad que por las circunstancias que enfrentamos, hasta la fecha bueno, pues, se ha llevado a cabo una movilidad, un intercambio entre República Dominicana y Colombia. Justo pudo realizarse antes de este periodo de confinamiento en el que nos vemos todos de alguna forma involucrados, pero lo que también hemos podido constatar es que a lo largo de este tiempo la red no ha perdido, de alguna forma no ha rebajado su función o no ha reducido su actividad, sino que todo lo contrario. Se ha podido de alguna forma constituir o fortalecer como espacio clave de colaboración, de discusión sobre los efectos de la pandemia en la primera infancia. Se han compartido recursos, se ha debatido estrategias de afrontamiento de unas circunstancias muy complejas que estamos ahora mismo enfrentando, y bueno, y de alguna manera se ha continuado incluso con esta propuesta de movilidad, de intercambio en un formato virtual, ¿no? Bueno, pues hay experiencias entre México-Portugal, México-Uruguay, y que de alguna manera la intención que tenemos es ir relatando, recogiendo todos los aprendizajes en decálogos que, bueno, sin lugar a dudas estarán también disponibles para toda la comunidad educativa, y pondremos bueno, pues en colaboración con todos para que entendemos que son aprendizajes que tienen interés y repercusión para todos. En los próximos meses está previsto continuar con una agenda de actividades. Evidentemente, en el momento actual tendrán un formato virtual, y bueno, pues la mirada es que según vayamos recobrando cierta normalidad, pues se puedan ir también desarrollando otro tipo de actividades presenciales que también indudablemente tienen riqueza, pues seminarios y otro tipo de intercambios que tengan componente de presencialidad. Todo ello, bueno, iremos informando, iremos compartiendo también y estará a disposición de todo. El objetivo es que, más allá de esta red de trabajo a nivel de política pública, que fortalezca a los países, pero que los aprendizajes estén a disposición de todos. Finalmente, bueno, pues si esto es una línea orientada a política educativa, la otra línea que comentaba antes de trabajo está más centrada en estrategias, en proyectos que buscan la mejora de la calidad de la educación que ofrecemos en esta etapa, ¿no? Hoy sabemos que es una etapa con entidad propia, con objetivos propios, y que merece una atención y un trabajo específico en estos años tan centrales de la vida. En este ámbito tenemos multitud de proyectos, tanto de carácter regional como iniciativas nacionales, ¿no? Pues de construcción de bancos de buenas prácticas, de experiencias con poblaciones más vulnerables, pero por destacar una línea muy fuerte que entiendo que también está muy en relación con lo que este ciclo de encuentros tratan de promover, que es el tema de la formación. Hay una estrategia de fortalecimiento de capacidades que se viene desarrollando desde hace mucho tiempo, pero que quizá ahora, en el momento actual que tenemos, toma todavía mayor relevancia y mayor fuerza, ¿no? Programas, cursos formativos, programas presenciales, semipresenciales, virtuales,
que buscan dotar de aquellos recursos, aquellas estrategias a docentes, maestros, todos aquellos agentes que están de alguna forma vinculados con la atención a la primera infancia y sobre temáticas tan importantes y tan variadas como la diversidad, la atención a la diversidad, el desarrollo de competencias, el juego como estrategia central, entre otras muchas. Esta línea de cooperación seguirá fortaleciéndose y ampliándose durante este periodo y bueno, pues un poco en la mirada o en el convencimiento de que una de las estrategias centrales que tenemos para hacer frente a la situación no solo de emergencia que enfrentamos en estos momentos, sino lo que algunos han venido a denominar como la posteducación, post-COVID, será la formación y la capacidad que seamos capaces, valga la redundancia, de instalar en los agentes educativos y en cada uno de nosotros desde nuestro ámbito de responsabilidad sobre la primera infancia. Bueno, en definitiva, son todo actividades orientadas a la atención, a la protección a la primera infancia, a la mejora de esta calidad que ofrecemos, ¿no? Y que queremos que tenga esta etapa central de la vida. Y bueno, cuestiones todas ellas que sin duda podremos abordar de manera mucho más específica, con mayor detalle, gracias a los expertos que hoy nos acompañan. Muchas gracias, Gaby, cuando quieras. Sí, ya estoy. Muchas gracias, Tamara. Quiero, bueno, enviar un saludo a todas y todos que nos están escuchando y vemos que tenemos en el chat y en Facebook hay mensajes, hay mucha gente de México, también de Brasil, de Colombia, de Paraguay y de todo Chile. A los jardines y a las cunas que nos están viendo, les mando un cariñoso saludo. Decirles además que pueden enviar dudas, preguntas, mientras presentan los expositores y que al final sean como sistematizadas y recogidas para poder darle respuesta desde el panel. Continuamos, retomamos el tema y sabemos, hemos visto en realidad que la coyuntura ha impuesto grandes desafíos a maestras, a maestros, a educadores, pero también ha develado la necesidad de repensar quizás la educación infantil en algunos de sus elementos y sus términos, o al menos nos ha interpelado respecto a ello. Hemos visto en estos últimos meses como en distintos foros, paneles, conversaciones con la gente del ámbito de la educación infantil, cómo ha surgido la inquietud entre los propios educadores, también entre especialistas, también entre académicas, sobre si existe la necesidad, si es pertinente la priorización de aprendizaje o la nuclearización de los aprendizajes, etc. También si las educadoras se encuentran preparadas para ello, si en la formación inicial le hemos entregado ciertas herramientas para eso. A su vez, se han levantado también importantes interrogantes sobre la calidad de los currículos, la pertinencia de sus contenidos, la carga que tienen, ¿cierto? Y la idoneidad y flexibilidad que permiten sus estructuras. Del mismo modo, nos hemos preguntado respecto a la pertinencia de las estrategias didácticas utilizadas y los nuevos desafíos que experimentará, como decía Tamara, post-COVID, post-pandemia, o la post-educación, que experimentará la práctica pedagógica, al menos en el corto y en el mediano plazo. Ello en tanto naturalmente la incertidumbre que provoca el avance de la pandemia en el mundo y la repercusión que tiene y quizás tenga en las modalidades presenciales de la educación en general y específicamente la educación infantil. Bueno, para conversar en torno a ello, voy a dejar con ustedes a la doctora Verona Batiuk. Ella es especialista en primera infancia de la OEI en Argentina. Ella moderará el diálogo con los especialistas y posteriormente con el público y realizará los comentarios finales de esta sesión. Bienvenida Verona y bienvenidos María Isabel y Paulo. Les doy el pase. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo para todos y todas las que nos están acompañando. Muy agradecida a Lipi por esta invitación y por compartir este espacio y también a los especialistas. Yo voy a estar precisamente moderando la mesa, así que en principio quiero dar lugar a la palabra de los especialistas convocados,
que van a compartir este espacio con nosotros en torno a reflexiones necesarias que se nos imponen dadas las circunstancias sanitarias a propósito del currículum de la educación infantil. Así que en primer lugar quiero presentar a Paulo Focchi, que es doctor en educación en la línea de didáctica y formación docente de la USPI, con práctica doctoral en la Universidad de Barcelona. Es máster en educación en la línea de estudios de infancia de la Universidad Federal do Grande do Sul, y también con prácticas en el extranjero en Navarra. Es especialista en educación infantil de Unicinos y especialista en gestión y organización escolar de UNOPAR. Es pedagogo también de UNOPAR y es profesor y coordinador del curso de especialización en educación infantil de UCINOS. También es coordinador del Observatorio Cultural Infantil e investigador colaborador en contextos integrados de educación infantil, y es miembro de los grupos de trabajo de educación de 0-3 y de pedagogías participativas e investigación praxeológica de la Asociación Europea para la Investigación en Educación en Primera Infancia. Ha trabajado en distintas instancias en el Ministerio de Educación de su país, como consultor y especialista en la elaboración de las bases de la base curricular nacional de Brasil, relativa a la educación de la primera infancia. Así que hoy nos va a acompañar con una presentación cuyo título es El currículum son las maravillas de la vida cotidiana, y estamos muy a gusto, Pablo, de compartir y de escucharte. Gracias, Verona. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, qué bien. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerlos por la invitación y la oportunidad de estar aquí compartiendo en este momento cuando discutimos las preguntas, los desafíos y las responsabilidades que tenemos con los niños y niñas de nuestros países. Y por eso agradezco a Gabriela Sánchez y a todo el equipo de OE Chile por este evento, y saludo a mis compañeras en esta mesa virtual, Tamara Díaz, María Isabel, Verona, y también a Ignacio y Pame, que están en backstage. También agradezco a mi amiga Carolina de OEI Brasil por estrechar las puentes para este encuentro. Necesito, antes de empezar, como han visto, disculparme por el idioma. Es probable que algunas palabras no sean las mejores para ser utilizadas o pronunciadas, pero intentaré hacerlas de la mejor manera posible para poder compartir las ideas que me gustaría decir hoy. Si por casualidad algo no esté claro, hágamelo saber para que pueda tratar de explicarme más. Para hacerlo más fácil, traté de organizar un guión. ¿Listo? Entonces, Pam, empezamos. Gracias. Para empezar, me gustaría hacer una propuesta un poco difícil. Tratemos de olvidar que estamos experimentando una pandemia mundial. ¿Y por qué hago esta propuesta? Porque desde mi punto de vista, algunas respuestas que necesitamos para pensar sobre el currículum y la educación de la primera infancia ya se encuentran incluso antes de la situación que estamos experimentando. Si aceptan este difícil reto de olvidar por solo unos minutos la pandemia, lo invito a que regresen a un texto de John Dewey del año del 1902 sobre el niño y el currículum. Dewey defiende que consideramos la experiencia como algo fluido, embrionario y vital, y que entendamos que el niño y el currículum son solo dos límites que definen un solo proceso, que es el proceso educativo. Por favor, Pami. Pero, ¿qué es currículum para John Dewey?
El currículum para este autor no es una lista de contenido anterior que debe transmitirse a los niños. Por el contrario, el currículum es un mundo de significados que ayuda a los adultos a comprender el mundo de los niños. Por lo tanto, el currículum es un artefacto que está mucho más cerca del mundo del adulto que del mundo del niño. Y por eso nos ayuda a construir una comprensión sobre el proceso educativo experimentado por el niño y nos ayuda a reflexionar sobre el papel que la escuela y los adultos tienen con los niños y niñas para que se desarrollen y crezcan. Puede pasar, por favor, Pami. Así, el currículum es una clave para la interpretación sobre el movimiento vital que son los aprendizajes de los niños. Para los niños, los significados y los sentidos se construyen a partir de sus vínculos prácticos y emocionales. Y la forma en que en él aprenden sobre las cosas del mundo se ve desafiada por todo lo que el niño tiene y busca colocar en relación con la construcción del significado. Es por eso que decimos que el mundo del niño se basa en la integridad, en la entereza. Puede pasar. Me gusta este dibujo de Francesco Tonucci. Francesco Tonucci es un dibujador italiano que dice que la piel es el límite entre el niño y el mundo. La piel aquí es una metáfora sobre el cuerpo que aprende, que construye los significados, que vive los conceptos antes incluso de saber cómo nombrarlos. La piel es la metáfora del presente. Es el aquí y el ahora. Aunque esta piel está marcada por un denso pasado y con promesa de mucho futuro, la piel es esta conexión con nuestro ser y estar en el mundo. Por favor, Pami. Es por eso que los invité a olvidar la pandemia solo por un momento y volver al pensamiento de Dewey para comprender que la idea de un currículum que debemos afirmar y reflexionar en la educación de la primera infancia es aquel que se centra en la experiencia. Experiencia, como dice Dewey, siempre es lo que es debido a una transacción que tiene lugar entre un individuo y lo que en este momento constituye su entorno. Esta visión ampliada de lo que significa el currículo acerca el mundo del niño al mundo del adulto. Cuando entendemos la experiencia de los niños como la centralidad del currículum, incluimos las prácticas de la vida cotidiana como una de las formas que deberían guiar una determinada forma de organizar los contextos educativos hacia el bienestar global de los niños, acogiendo la experiencia de cada niño y niña como una forma de subjetivación y producción de significados. Y eso significa acoger lo que es orgánico y vital. Desde mi punto de vista, esta es una forma posible y aceptable de pensar sobre el currículum. Y como se trata de un concepto polisémico, fue necesario declarar las ideas con las que me identifico y defiendo para que podamos avanzar. Puede pasar, por favor, Pami. Siempre que hablo del currículum, me gustaría que las palabras de la pedagoga italiana Penny Richer sean canónicas. Abro citas. Para los niños, la vida cotidiana es un laboratorio continuo desde el momento en que se despiertan hasta que se duermen. Todo se puede descubrir. Cómo sostener un objeto con la mano, cómo explorar, cómo descubrir todo. Cada momento, todo lo que te rodea. Los eventos diarios nunca se detienen y los niños sienten una curiosidad insaciable por todo. Los adultos
no tiene que inventar cosas extraordinarias, porque para los niños todo es extraordinario, ya que está en el mundo por muy poco tiempo y hay mucho por descubrir. Si entendemos esto, independiente de la situación de pandemia o no, afirmamos el ideal de que el proceso educativo es un proceso de apertura y construcción de significados en el mundo. Puede pasar, por favor, Pami. ¿Estoy siendo claro? ¿Me entienden mi español? ¿Sí? Ok. Es muy importante resaltar el valor educativo de las cosas cotidianas, porque la vida cotidiana evita las situaciones excesivamente artificiales y acoge lo cotidiano. Acoge lo cotidiano imprevisto como un elemento fundamental de la planificación educativa. En el conocimiento de que la planificación no debe ser rígida y cerrada, sino más bien una herramienta dúctil y flexible que permite incorporar aquello que es inesperado, así como hacer los ajustes y modificaciones que emergen del diálogo entre las propuestas de los maestros y las maestras y las iniciativas de los niños. Entonces, refuerzo que en la vida cotidiana, los niños pueden encontrar laboratorios reales. Laboratorio de ciudadanía, participación y emancipación social, cultural y democrática. Laboratorio para aprender sobre la complejidad y los misterios del mundo. La vida cotidiana es un laboratorio de fantasía e imaginación. La vida cotidiana es un laboratorio estético y de varios experimentos. Bien, ahora volvemos la atención a la experiencia que estamos viviendo con la pandemia. La pregunta del título del seminario es: ¿currículum en la educación infantil? ¿Necesidad de una nueva propuesta? Desde esta pregunta añado otras para ayudar a traer algunos horizontes de reflexionar a la pregunta que da nombre a este seminario. Las preguntas que tengo son y que quiero compartir. ¿Qué experiencias emocionales, sociales, afectivas y cognitivas están experimentando los niños y niñas en sus hogares? ¿Qué roles podemos tener en la vida de los niños en este momento, en una situación tan compleja, llena de incertidumbres y que sin duda tendrá un profundo impacto en sus vidas? ¿Cuál es el currículum para la educación de la primera infancia, sino el que debería abrir las puertas para que los niños produzcan significados sobre sí mismos, sobre los demás y sobre el mundo? Mi punto de partida es que espero que haya quedado suficientemente claro con las reflexiones que propuse al comienzo de mi presentación, que no sé si puede decir que lo que necesitamos es una nueva propuesta curricular. Creo que lo que realmente necesitamos es preguntarnos qué es el currículum en la educación de la primera infancia. E insisto que la respuesta ya fue hecha por Dewey hace más de 100 años. Y para seguir reflexionando, comparto algunos puntos. El primer punto es que espero que las escuelas no hayan desaparecido de la vida de los niños y niñas durante este periodo de aislamiento social. Es una palabra difícil para mí decir esa, aislamiento social. La escuela es un espacio privilegiado para encuentros, construcción e expansión de arreglos sociales. Sería desafortunado para las escuelas haber perdido el contacto y la relación con los niños exactamente en un momento de tanta preocupación, miedo y angustia.
También espero que la forma en que las escuelas se mantengan conectadas con los niños no sea a través de pequeñas lesioncitas que ni siquiera representa la identidad de las instituciones educativas para la primera infancia, ni se conectan con la forma en que los niños aprenden. Espero que las escuelas estén en relación con los niños con el fin de mantener los vínculos. Muchos de los niños tienen su único círculo extendido de relaciones en la escuela. Los maestros, educadores y niños forman una parte importante de su red emocional y afectiva. Que esta relación, por lo tanto, encuentre formas de preservar las múltiples identidades que estaban construyendo mientras los niños estaban presentes en la escuela. Doy algunos ejemplos. Los cumpleaños son una fecha muy querida y esperada por los niños. Movilizar algo para que esté presente en la vida de los niños en este momento puede ser de grande valor para mantener los vínculos. Otro ejemplo. ¿Qué canciones, historias gustaba a los niños de escuchar, bailar y cantar en la escuela? María Emilia López habla de la intervención cultural, que es el acceso al juego, el arte, la lectura, las palabras y la narrativa como hecho de la comunidad. Es a partir de esta calidad de intervención cultural que ocurren procesos de singularización, procesos que, como dice María Emilia López, crean formas creativas de relacionarse con el otro, con las cosas y con el mundo. A partir de estos procesos de singularización, creamos nuevas formas de actuar y por lo tanto abrimos puertas para otra sensibilidad estética, para la transformación de la vida y para la hospitalidad con el otro. Seguimos esta misma reflexión destacando el valor de crear espacio para la producción simbólica. Esta intervención cultural de que acabo de hablar, a través del juego, de la literatura, la narrativa, ayuda a los niños a comprenderse a sí mismo y al mundo, y con eso simbolizar sus experiencias. En una situación como lo que estamos viviendo, los niños a menudo carecen de la palabra para expresar sus miedos, ansiedades y preocupaciones. Los adultos necesitamos prestar la palabra a los niños para ayudarlos a crear significados. Y la mejor manera de tornar prestadas palabras es ofrecerles la posibilidad de jugar, escuchar y contar historias, sentirse sentidos por adultos que narran lo que a menudo no encuentran lo que sienten, no encuentran lo que sienten y ni expresan. En este sentido, mantener vínculos, preservar identidad y crear espacio de producción simbólica genera una reserva creativa, afectiva y emocional que será esencial cuando ocurra el regreso de las actividades con los niños. Además, tendremos que pensar en formas de acogida. Acoger es una actitud permanente del adulto hacia el niño. Gianfranco Staccioli, un italiano, define muy bien el sentido de acoger cuando comenta que esto no puede ser un sentirse restringido a un cierto momento del día o año, pero un método de trabajo complejo, una forma de ser del adulto, una idea clave en el proceso educativo. Cuando la acogida se transforma en una postura adulta para estar con niños, la brecha que existe entre los mundos disminuye, cambiando así la jerarquía de las relaciones y los diferentes momentos de la vida en la escuela. Staccioli refuerza que acoger a un niño también es dar acogida a su mundo interior, sus expectativas, sus planes, sus hipótesis y sus ilusiones.
Es por eso que la postura del maestro debe crear márgenes para que los niños lleven a cabo sus ideas y puntos de vista sobre su entorno y ellos mismos. Teniendo solidaridad y compromiso con las dificultades de los niños para expresar sus sentimientos y ayudándoles a comprender lo que está sucediendo y cómo pueden expresarlo. Por lo tanto, acoger al universo del niño es una postura ética frente a los procesos de subjetivación de niños y niñas que han llegado recientemente al mundo. Es una abertura del adulto que conoce el valor de la esperanza de esperar a cada niño en sus aventuras y desventuras de aprendizaje. La acogida no es una actitud pasiva hacia los niños, sino de alteridad y abertura hacia el otro. Finalmente, enfatizo que el derecho a aprender y construir significados sobre el conocimiento sociohistórico no es un proceso de repetición y acumulación, pero un proceso que ocurre en la articulación del conocimiento y las experiencias de los niños con ese conocimiento ya sistematizado por la humanidad. Diseñar un currículo para la educación de la primera infancia, centrado en la experiencia del niño, significa reconocer que los niños y las niñas tienen el deseo de aprender dentro de sí mismos, que tienen curiosidad como impulso interno para desafiar al mundo. Por esta razón, el adulto debe estar atento al descubrir dónde los niños y niñas están canalizando sus energías para que a partir de esto puedan crear condiciones externas para que puedan poner a prueba sus teorías provisorias. Reconocer la curiosidad de estos niños crea un compromiso subjetivo para mantener este deseo de querer saber, de querer explicar, de querer narrar sus múltiples formas de entender el mundo. Es este compromiso que describe las formas en que los adultos y la escuela deben actuar en la vida de los niños. Entonces, termino afirmando que estas ideas que comparto sobre el currículum para la educación de la primera infancia implica abandonar varias prácticas escolares que conocemos y avanzar para abordar los significados de la humanidad, que siempre están abiertos a medida que se construyen y reinventan en lo que se inaugura con la novedad que viene con la llegada de cada niño. Gracias, espero poderte compartir un poco de las ideas que yo estoy pensando sobre el currículo y que el mío español sea claro para ustedes. Paulo. Te escucho, Verona. Sí, muchísimas gracias. Es un placer que presentes reflexiones en torno a como una vuelta a los orígenes, ¿verdad? A algunas cuestiones que hacen como a las líneas históricas rectoras de los precursores de la educación infantil que nos iluminan aún en estos tiempos tan ajetreados y tan duros con esta situación sanitaria mundial. Creo que una pregunta que vale la pena retomar de lo que vos mencionás y que vamos a seguir reflexionando en este panel es qué resulta importante entonces para la educación de los niños pequeños. Pensar un poco en esa clave, reconocer aquello que nos importa y corrernos sobre esto que vos mencionabas de una serie de actividades sin sentido que puedan llegar por parte de las escuelas, tratar de reconocer qué es lo importante, qué es lo sensible para sus aprendizajes en esta etapa
y hacerlo también interpelando a todos los adultos, ahora que estamos, no solo los educadores, sino los padres que están haciéndose cargo de todo este proceso de cuidado, ahora que los niños no pueden asistir a nuestros centros infantiles. Así que muchísimas gracias, volveremos sobre tus reflexiones. Le doy la palabra entonces a nuestra colega María Isabel Díaz, que es especialista en diseño, gestión curricular y didáctica. María Isabel es especialista en desarrollo curricular y en el diseño de políticas públicas para la primera infancia, con una extensa y relevante experiencia en el Estado. Ha participado activamente en la instalación de la agenda pública de la primera infancia en su país, en Chile. Se desempeña como primera subsecretaria, es decir, como viceministra en Educación Inicial del Ministerio de Educación, asumiendo responsabilidad de instalar un nuevo servicio público y de conducir el programa de reforma educacional en la primera infancia en 3 ejes estratégicos. Por un lado, la institucionalidad, por otro lado, la ampliación de la cobertura y finalmente el mejoramiento de la calidad. Dentro de las medidas de calidad le corresponden encabezar también en este momento la elaboración del nuevo currículum oficial de nivel inicial en Chile del 2018, que abarca toda la etapa 0-6 años. Ha fortalecido en su trabajo la integración de Chile en la red de educación inicial de los países de la OCDE, participando en distintas instancias de intercambio, ponencias, estudios, informes internacionales. Cuenta con una alta experiencia académica en la formación docente inicial y continua, y es autora de diversas publicaciones, dentro de las cuales se destaca Reformas curriculares en educación temprana, el caso de Chile, de la Oficina Internacional de la UNESCO. Y en este año, recientemente, ha publicado el libro Núcleos de aprendizaje en la primera infancia, una mirada a las innovaciones de las bases curriculares de Chile. Bueno, María Isabel, te escuchamos entonces, atentos a lo que vas a compartir de estas reflexiones en esta mesa. Bien, muchas gracias, Verona. Quiero primero confirmarte que se escucha bien, ¿sí? ¿Me hacen gestos, sí? Sí, estamos bien. Bueno, quiero agradecer la invitación de la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, a sus directores y también, por cierto, a todo el equipo de profesionales que han movilizado estos encuentros con distintos especialistas. Si no me equivoco, escuché que la OEI, ¿no es cierto?, convoca a 23 países de la región, por tanto es una conversación que se puede amplificar bastante, ¿no? Saludo también a nuestro invitado ahí, que es Paulo Focci, que lo felicito por su español porque lo hizo muy bien, es muy agradable escucharlo, además tiene unas mezclas ahí con un español y con un italiano, ¿no? Y bueno, y saludo también a Verona Batiu, que la estoy conociendo, especialista en primera infancia de la OEI. Quiero saludar a todas las educadoras y equipos que están participando en este encuentro, y yo sé, estamos muy conscientes del enorme esfuerzo que están realizando en un momento que se ha visto muy alterada la vida de todas las personas y donde ellos están cumpliendo un rol bien fundamental en la contención emocional de las familias y de todos los niños, ¿no? Y finalmente quiero detenerme en un abrazo bien, bien solidario a quienes están afectados y pasando por momentos muy tristes en sus entornos familiares, y porque la pandemia está golpeando muy fuerte a nuestros pueblos. Bueno, antes de responder a los dilemas curriculares, donde profundizaba Paulo, ¿no es cierto?, que nos provoca la pandemia, me parece muy necesario entregar un brevísimo panorama de la situación en que nos encontramos. Voy a partir de la reflexión entonces sobre el contexto social y educativo, porque me parece a mí que cuando uno piensa curricularmente, siempre es necesario ubicarnos en el contexto, ¿no? Y en aquellos aspectos que le dan sentido a la acción pedagógica. Yo sostengo que el currículum entonces tiene varios componentes que son pluridimensionales, ¿no? Y permítanme entonces intentar hacer
una breve sinopsis que se basa en distintos documentos de organismos internacionales y también nacionales a propósito de los análisis y reportes que se han ido levantando acerca de los sistemas educativos en tiempos de pandemia, ¿no? No voy a hablar de las recomendaciones por ahora, lo que me interesa destacar que en el conjunto de esos documentos, estoy hablando de UNESCO, de los especialistas de la OCDE, el BID, la OI también, centros de estudios, universidades, bueno, y tantos otros organismos en que todos coinciden en sus diagnósticos, por lo menos en 3 puntos, que quisiera mencionarlo. Ningún sistema educativo está preparado para esta situación. De la suma de todos los reportes internacionales que hemos leído, todos han derivado en esa conclusión. Reconozcamos, por cierto, que hay sistemas educativos que indudablemente son más robustos, ¿no? Pero aclaremos que no están igualmente preparados. Lo segundo es que ningún sistema educativo ha sido capaz de visualizar en sus diagnósticos todos los factores que se ven afectados por el cierre de los establecimientos y de los centros educativos, ¿no? Son muchas las capas que se requieren analizar, además que se van sumando otras que no se ven en una primera lectura, y eso incide, ¿no es cierto?, en los planes de mitigación que se están haciendo hoy día, ¿no? Y finalmente el tercer punto es que ningún sistema educativo cuenta con la estrategia como más segura, la más efectiva para proteger y asegurar la oportunidad de aprender, ¿no? Porque son muchas las dimensiones que se están cruzando en este proceso de enseñanza, aprendizaje, que es de la educación remota, ¿no? Por otra parte, pienso que también es necesario destacar que nadie, ni tampoco las más prestigiosas universidades, ni los investigadores más reconocidos, han levantado teorías sobre el currículo, en estas condiciones tan particulares de pandemia y de confinamiento donde estamos, ¿no? Bueno, y tampoco teorías sobre la didáctica, ¿no? Y yo lo que estoy tratando de decir es que son situaciones bien inéditas en el campo pedagógico. Entonces se nos abre un enorme desafío, una oportunidad para la investigación, para la construcción de conocimiento. Todo indica que tendremos que aprender a convivir con esta pandemia por varios meses, y por eso es muy importante generar estos ciclos, ¿no?, de encuentros, de conversaciones, de producciones, de intercambio, ¿no? Esta semana les quiero contar que yo he visto que ya se están proyectando estudios sobre la situación educativa de los niños y niñas en etapa de confinamiento. Les están haciendo un seguimiento, entrevistas y recogiendo su experiencia pedagógica, que sin duda va a ser una valiosísima información para repensar los procesos. Finalmente, antes de entrar en los temas curriculares, me parece muy necesario, por la coyuntura en que estamos, que la crisis sanitaria no solo ha provocado la paralización de las actividades presenciales en prácticamente todos los centros educativos, sino que ha puesto de manifiesto que los niños y niñas, y también los adolescentes de los grupos socioeconómicos más vulnerables serán los más afectados. Y a mi parecer, todavía esto no lo alcanzamos a dimensionar en su real magnitud. Les quiero contar que hay un reciente reporte del BID de la región, indica que más del 90% de los centros educativos están cerrados, ¿no? Hay otros países que han determinado abrir, por ejemplo, solamente los centros rurales, ¿no? En el caso de Chile, recientemente se abrieron las clases en la isla de Pascua. Posteriormente están hablando de la isla de Juan Fernández y también en regiones del sur, en Aysén, ¿no? Y es el único lugar que ha comenzado a funcionar donde no hay casos de COVID, ¿no? En Uruguay se han comenzado a abrir los centros educativos con todos los protocolos sanitarios y sobre el cual estamos seguros que vamos a tener reportes y que nos van a servir muchísimo, y en España lo mismo, hay distintas medidas, ¿no? En otros países, en cambio, durante este año 2020, definitivamente no abrirán los establecimientos, como es el caso de Paraguay, que conozco más de cerca. Y por otro lado, las modalidades no formales de acompañamiento, apoyo familiar o programas parentales, como lo conocemos, también están suspendidos temporalmente en un alto porcentaje, ¿no? Me parece importante mencionar en esta descripción que se están manifestando situaciones bien críticas en los centros educativos privados, que están anunciando un cierre permanente por la crisis financiera, ¿no? Lo mismo sucede con los centros educativos que dependen de cooperaciones internacionales, solidarias. Y estuve leyendo ahí en Estados Unidos que ya hay una propuesta de ley para rescatarlos. Sin embargo, yo diría que lejos del reporte más delicado,
de este panorama regional iberoamericano, ¿no es cierto?, es que nuestras niñas y niños en los meses de confinamiento se les ha reducido drásticamente las posibilidades para socializar, tener actividad física, recreativa, bueno, y todas las oportunidades para aprender. En muchos casos están experimentando un importante sedentarismo. Hay una alta exposición de los niños a las pantallas, hay una alteración en los patrones de sueño, malnutrición, bueno, se limitaron los espacios para el juego libre, hay incremento entonces también de la violencia intrafamiliar y de maltrato infantil. Y por tanto su salud mental y su estado emocional están afectados. Y al momento del retorno habrá manifestaciones que tendrán que procesarse, ¿no? Porque habrá irritabilidad, bueno, conductas de oposición y todas aquellas que están alteradas, ¿no? Sin embargo, a pesar de toda esta situación, sabemos que los niños y niñas son muy resilientes, ¿no? Y habrá que pensar en modalidades pedagógicas, y por eso bienvenida esta invitación a conversarla, son modalidades pedagógicas más sensibles para los efectos del confinamiento que no sabemos cuánto se va a extender, ¿no es cierto? Hace unas semanas atrás, les quiero contar que a propósito de los desafíos de una pedagogía que sea como más razonable, sensata, sensible, emocional, amorosa, si uno quiere decirlo, estaba en la búsqueda sobre expertos en resiliencia, que son los temas que vendrán, ¿no? Y me encontré con una entrevista a un reconocido autor que es el doctor Boris Cyrulnik, que es un psiquiatra francés, especialista en resiliencia, además es asesor directo del presidente Macron, ¿no? Este autor señala en una entrevista que después de cada catástrofe hay una revolución cultural, incluso biológica, dice, ¿no? Él afirma que toda evolución, sea de animales, plantas o personas, se produce mediante saltos hacia lo desconocido, ¿no? Que la vida se restablece después de un desastre y que será otra flora, otra fauna, otras maneras de ver el mundo las que van a dominar a partir de este momento, ¿no? Bueno, pienso que estos encuentros precisamente abren el camino para promover estas conversaciones que son necesarias de instalar, para repensar, ¿no es cierto?, de lo que nos está pasando en estos momentos de incertidumbre. Los psiquiatras están diciendo que para procesar la incertidumbre hay que conversar, dialogar, ¿no? Bueno, quisiera pasar al segundo componente para seguir enmarcar mi análisis, y voy a entrar brevemente al panorama del contexto curricular. Bueno, para quienes se están sumando al encuentro, les comento que anteriormente me detuve en el contexto social y educativo, en etapa de pandemia, como un requisito para pensar el quehacer curricular. Y bueno, sobre el currículum en la educación inicial, lo primero que me parece importante de destacar es que crecientemente el currículum ha ido adquiriendo más protagonismo como instrumento de política pública. Se está asumiendo como el más importante referente para el aprendizaje y para la enseñanza. Mi impresión es que ha salido del anonimato y que empieza a tener como más presencia, más resonancia y legitimidad, más allá del propio, quiero decir, del sector de educación inicial, ¿eh? Porque pienso que además ha ido acompañado como una especie de vocería, coro de educadoras que son muy potentes y muy preparadas, bueno, y educadores también. Muchas han sido grandes comunicadoras de estos materiales y eso es lo que se necesita para la difusión y apropiación curricular. Pensando más allá del reconocimiento de los referentes curriculares en el campo educativo, yo les quiero mencionar a dos autores, que es Juan Carlos Tedesco y Renato Operti, que estoy segura que los conocen, que en sus distintas publicaciones han destacado que en el currículum puede ser considerado como un instrumento que permite dar contenido y coherencia al conjunto de la política educativa. Es decir, lo que se busca es considerar el currículum como un eje bien articulador para la elaboración de políticas integrales para la primera infancia. Y en mi país, les quiero contar, en Chile, voy a ser a rato un poco autorreferente, las recientes bases curriculares para la primera infancia, que salieron en el año 2018, bueno, y que implicó 3 años de trabajo, además de contar con la aprobación de un consejo, que se llama el Consejo Nacional de Educación, se tuvieron que publicar en el diario oficial. Lo pongo ahí porque ustedes se imaginarán esa larga publicación en las páginas de un diario, ¿no? Ahora, no quiero instalar la percepción de que solamente es reconocimiento jurídico o normativo, ¿no?, sino de la valorización educativa y política que hay, que hoy están adquiriendo estos instrumentos, como lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Bueno, esta audiencia yo sé que me está viendo y escuchando, y a la cual lamentablemente no veo,
Yo educación, ¿no es cierto? Pero igualmente quiero afirmar que estos instrumentos curriculares nacionales finalmente obedecen a consensos sociales y políticos respecto al para qué, el qué y cómo educar y aprender. Por tanto, es extremadamente significativo porque refleja el tipo de sociedad que aspiramos, ¿no? Bueno, ahí considera expectativas, requerimientos locales, nacionales, globales. En su contenido, entonces, encontramos muchísimos mensajes curriculares que se basan en fundamentos, principios y visiones acerca de la infancia, sus derechos, sus aportes a la sociedad, a la cultura, al planeta, ¿no? En síntesis, lo que quiero decir es que estos instrumentos son portadores del proyecto de sociedad que se aspira a construir, ¿no? Cada país, de acuerdo a sus propios procesos socioculturales, ha ido creando sus definiciones, ¿no? Sus estructuras organizacionales, sus propias arquitecturas de construcción interna. Están reflejando, por cierto, la identidad de su territorio, de su geografía, su historia, sus procesos, valores, principios. Es decir, cada marco curricular tiene su propia biografía, ¿no? Muchos investigadores en currículum han buscado aquellos conectores o similitudes, ¿no? En el mapa, como si uno mira el mapa regional curricular, ¿no? Nosotros cuando actualizamos el nuevo currículum de Chile, como todos aquellos que han realizado esa delicada tarea, revisamos literatura internacional y en particular miramos mucho la región, ¿no? En esta revisión observamos que numerosos sistemas educativos están fortaleciendo temas que hoy tienen, a mi parecer, un profundo sentido para nuestras sociedades. Hablo de la inclusión social, hablo de la diversidad, la interculturalidad, el enfoque de género, la formación ciudadana, el desarrollo sostenible, entre otros tópicos, ¿no es cierto?, y compromisos, ¿no? Estos pasos, si bien en algunos casos y en algunos países yo diría que son bien audaces en un currículum de educación inicial, ¿no? Gran parte de ellos se sostienen, y yo diría que son como empujados ahí, por las convenciones, tratados internacionales, compromisos, bueno, todo lo que es la Convención de los Derechos del Niño, el marco de acciones de, no sé, por nombrar Dakar, Moscú, hasta el compromiso, por cierto, de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Y claro, también los propios programas de gobierno, ¿no? Por ejemplo, en el caso del referente curricular que se hizo en Chile, en nuestro país, se hizo en un momento muy intenso de reforma educacional que fue extremadamente debatido. Por ahí hay un Premio Nacional de Educación que nunca antes, dice, nunca se habló tanto de educación, ¿no? ¿Saben por qué? Porque ahí en ese momento se eliminó el lucro, el copago y la selección en el sistema público, ¿no? Y a la base de estas decisiones hay principios que se van introduciendo en las leyes. Por ejemplo, en Chile tenemos 15 principios que inspiran a todos los materiales curriculares. Ahora bien, bueno, volvamos a estas hebras conectores que son comunes y que tienen. Si vemos, por ejemplo, hacemos un zoom a las estructuras curriculares, encontramos distintos grados de prescripción, ¿eh? Es decir, transitan de estructuras más abiertas hacia estructuras con mayor precisión. Y bueno, y estas son opciones que, insisto, responden a los contextos socioculturales y a las propias biografías del desarrollo curricular. Si aplicamos esta misma lupa a la organización de lo que se llaman contenidos curriculares, yo estoy hablando en el sentido amplio del contenido, el concepto, como afirma César Coll, ¿no? Que encontramos que hay propuestas con enfoques más o menos relacionales. Por ejemplo, hay algunas, muy pocas, que reproducen más bien campos de conocimiento hacia áreas disciplinarias. Otras continúan optando por enfoques más ligados a las estructuras de desarrollo, es decir, aquellos patrones de psicología evolutiva. Y otras, la gran mayoría, están adoptando áreas formativas más relacionales, con distinciones curriculares más articuladas, quiero decirlo, ¿no? Por ello, se han desarrollado conceptos como núcleos, ámbitos, sectores, áreas, bloques, bueno, entre todo. Todo ello lo que están haciendo es un ejercicio de un carácter más relacional, que sea más dinámico e integral a los procesos de desarrollo y aprendizaje. Al realizar un ejercicio más analítico, voy a hacer un pequeño zoom entonces a los objetivos de aprendizaje. No voy a hablar de la formulación, por cierto, sino de los mensajes, ¿no? Y ahí, cuando uno mapea esto, encuentra que hay una mirada bien actualizada sobre la infancia. Se plantea el desarrollo de la autonomía y la identidad como un eje muy relevante a partir de la interacción social y de una perspectiva también de interculturalidad, ¿no? Hay una intensidad, una preocupación por el desarrollo oral,
y especialmente de las habilidades narrativas, lo que es muy valioso, dado que hay siempre una presión por la iniciación al lenguaje escrito, ¿no? También aparece el uso de las tecnologías de la información, el desarrollo de las habilidades de indagación, el cuidado del medio ambiente, y bueno, y aparece el juego es la herramienta como pedagógica fundamental y vital para el aprendizaje en todo lo referente al juego como el gran protagonista. Bueno, y todos estos materiales, ¿no es cierto?, se van concretando, para decirlo de forma como más coloquial, van aterrizando en programas, en modalidades, textos, recursos, diseños de espacio. Bueno, y ahora último, en lo que hoy día he aprendido mucho, ¿no?, que son las cápsulas, los videos y todo lo que son sets de juguete. Por eso el currículum es tan fundamental, ¿no? Bueno, cuando me invitaron a este panel, se anunciaba una pregunta bien movilizadora en función de repensar el currículum de la educación inicial por las repercusiones de la pandemia. La pregunta la entiendo con el claro propósito de responder a los nuevos requerimientos que vendrán, es decir, es con una mirada de futuro. Se trata de una invitación a pensar y a buscar significados y sentidos. Esa pregunta, la recuerdo así, se llama necesidad de una nueva propuesta para la educación inicial. Yo creo que evidentemente si se hubiese hecho antes de la pandemia, tendría, por cierto, otras respuestas. Ahora, en contexto pandemia, las reflexiones adquieren otro carácter. Estamos más detenidos en el tiempo, estamos en confinamiento, ¿no? Con un cruce permanente de ideas y también con una nueva forma de observar y escuchar, ¿no? Quizás a varios les ha pasado que han puesto mayor atención en otras áreas, ¿no? En mi caso, les quiero comentar que he comenzado a detenerme un poco más en la filosofía. Y me provoca mucho interés leer y escuchar las reflexiones de los filósofos, sobre lo que están pensando y cómo están interpretando esta realidad, ¿no? Uno de ellos es Daniel Innerarity, que es un filósofo español, que es considerado dentro como de los 25 grandes pensadores del mundo, que he leído y he visto en un par de paneles, y a esta altura me voy a convertir en una seguidora, ¿no? Bueno, él comentaba que ahora último lo estaban llamando mucho los periodistas, y decía que el asunto debe estar bien grave para que consulten a los filósofos, ¿no? Bueno, pero anécdota aparte, lo que él señala en ese panel es que nuestro modo de pensar no está a la altura de la complejidad del mundo en que vivimos. Suena provocador y se ve como difícil desafío, pero no imposible, porque luego entre sus reflexiones también consideró que estamos en el momento de dar saltos conceptuales más audaces. Y bueno, bienvenida esa invitación a dar saltos conceptuales más audaces, ¿no? Lo que nos ha pasado en estos meses es que hemos estado como muy concentrados a resolver asuntos urgentes, más del sistema educativo, más coyunturales, ¿no? Pero la respuesta entonces no se pueden sostener solamente en esa línea, ¿no? Porque hay que mirar más allá. Y se nos viene un cambio de agenda bien profundo, ¿no? Porque habrá que debatir sobre las orientaciones formativas para las próximas décadas, y porque después de este ciclo más adverso siempre, como decían anteriormente, hay que pararse y mirar más allá, ¿no? Bueno, en ese camino me parece que es bien fundamental, volviendo a la pregunta, que si quiero pensar sobre las propuestas curriculares, mi primera recomendación es hacer una lectura crítica de nuestros referentes o marcos curriculares, pero utilizando como otras categorías de análisis. Esas categorías habrá que construirse con distintas fuentes, pero a mi juicio, las bitácoras o los registros de experiencia de la educación remota serán muy significativas. Yo en todos los cursos que estoy haciendo con educadoras, docentes, directivos, les estoy recomendando que escriban, que registren sus experiencias, sus ideas, sus descubrimientos, ¿no? Porque mi posición es que se abrirán preguntas bien desconocidas que nunca se habían planteado en el ámbito de la investigación curricular. Y necesariamente tendrán que surgir reflexiones más auténticas sobre la práctica que construye teoría, ¿no? Es decir, habrá como un diálogo para confrontar ideas en una relación como de carácter más dialógico, ¿no? Como diría Paulo Freire. Se recupera entonces la necesidad de construir conocimiento a partir de la reflexión sobre la práctica. Y por ello es bien importante tener este contexto sociocultural, ¿no? Bueno, quizás uno podría decir, bueno, no está diciendo nada nuevo y puede aparecer incluso muy evidente, pero lo que me interesa reforzar en la idea es que quienes van a suministrar
los nuevos tópicos, las nuevas preguntas, las nuevas reflexiones serán las educadoras, los docentes, los agentes educativos, las familias, los niños, las niñas. Ellos deben ser los protagonistas, ¿no? No los diseñadores de currículum. Entonces, habrá que abrir e intensificar todos esos espacios de colaboración y participación. Bueno, en estos momentos todos los países de la región han debido revisar sus propios referentes curriculares, sus prácticas pedagógicas, sus procesos de evaluación, y especialmente sus didácticas. Por ejemplo, en Chile se hizo una drástica priorización que en rigor es un recorte del listado de objetivos de aprendizaje, ¿no? Para todos los niveles educativos. Ahí está incluida la educación inicial. Y estoy hablando de un 80% para el año 20 y el año 2021. Es decir, lo que está haciendo es comprimir fuertemente el currículo. Yo lo he llamado como un ejercicio de microcirugía, porque implicó pasar por una especie de escáner a cientos de objetivos que tienen construcciones de naturaleza bien distintas. Y es un ejercicio muy delicado, es riesgoso, pero a mi juicio muy necesario. Se trata de ponerse una meta en la perspectiva de un compromiso con la equidad y también de tratar de mantener un ritmo de aprendizaje, ¿no? Por tanto, toda la intencionalidad educativa va a estar concentrada en esos aprendizajes, ¿no? Y efectivamente, como son ejercicios donde se toman decisiones, no necesariamente estaremos de acuerdo todos, ¿no? A algunos no les queda claro porque no hay progresión, o a otros no les parece el orden, la jerarquía, a veces otros piensan que deberían ser seleccionados otros objetivos, ¿no? Pero el asunto es bien complejo en este ejercicio, porque lo que evidencia como una suerte de objetivos como de primera, segunda y tercera categoría, ¿no? Y esto ha sido materia de debate que ahora no me voy a detener, pero es debate, ¿no? Y ahora, por lo pronto, lo que hay que hacer es priorizar en la cobertura y en la extensión curricular, ¿no? Ahora quiero plantear un tema bien interesante. Yo vislumbro que en el ciclo escolar, no en la educación inicial, los docentes se les va a facilitar la posibilidad de realizar vinculaciones entre distintas disciplinas, producto de la priorización curricular. Y esto puede movilizar iniciativas de articulación, de transición educativa, ¿no? Entre ciclos, que siempre ha sido un tema bien complejo y tiende a postergarse, ¿no? Lo cierto es que la educación remota en el hogar está obligando a juntar piezas para que tengan más sentido esas experiencias de aprendizaje, ¿no? Y lo que estoy tratando de explicar es que hay una mirada transdisciplinaria, que es lo que hoy se está demandando en estas nuevas prácticas pedagógicas. Y la educación inicial, yo estoy segura, ¿no es cierto?, lo confirmo, que hay ya camino recorrido en estos diseños de planificaciones más integradas, ya sea por proyectos o por unidades integrales, y ya sea en la propia experiencia de aprendizaje. Sobre esta dimensión organizacional, curricular, perdón, mi opinión es que no habría cambios significativos en el caso de la educación inicial porque por su propia concepción holística, ¿no? Eso no quiere decir que lo estamos haciendo perfecto, ¿eh? Hay a veces una tendencia a fragmentar. Cuando buscamos focalizar el aprendizaje, fragmentamos, ¿eh? Y entramos en la encrucijada de ponerle más valor a ciertas áreas y desdibujamos las otras. Y eso vaya que ha tenido costo en el currículum y en la práctica pedagógica. Bueno, un segundo elemento para revisar son las didácticas, que nos mencionaba Paulo, ¿no? Y que estoy segura que habrá descubrimientos muy valiosos en este ejercicio de lo que se denomina transposición didáctica. Estoy convencida que vendrá una nueva demanda hacia las didácticas. Hay un autor argentino, que estaba leyendo un documento de él que se llama Axel Rivas, y lo plantea con mucho fundamento en ese documento que se llama Pedagogía de la Excepción. Dice que las actividades tendrán que ser más reales, más colaborativas y sensibles a los contextos, ¿no? Se está poniendo especial énfasis entonces a los sentidos pedagógicos, tanto de quienes están enseñando como de quienes están aprendiendo, y habrá que ponerle atención a sistematizar todos esos retornos, porque serán muy valiosos para las innovaciones curriculares. Y que quienes pueden aportar, yo diría, con propiedad sobre este tema, son aquellos equipos que forman parte de las modalidades no convencionales, ¿no? En esa práctica de trabajo con familia hay mucho recorrido y hay, muchos programas en la región que tienen un gran reconocimiento, ¿no? Lo que hemos visto es que tenemos un gran repertorio de recursos,
en todo el mundo, a disposición de las educadoras y todos los equipos. Muchas son experiencias o actividades que recuperan el valor auténtico del aprendizaje. Otras son réplicas de lo que se hace en las aulas, lo que hay que, por cierto, ajustar porque quedan absolutamente limitadas y sin sentido, ¿no? Lo cierto es que hoy se dispone de un abundante material, pero muchas veces no sabemos cómo está llegando y qué es lo que está ocurriendo con ello, ¿no? Y bueno, un tercer elemento para sumar en esta lectura crítica al currículum y su implementación es que hoy las familias están definitivamente mucho más involucradas en el aprendizaje. Habrá que poner especial atención a sus aportes, a los requerimientos, al aprendizaje. Hay fichas, cápsulas, bolsas lúdicas, los videos, la programación en televisión educativa, las sesiones de aula virtual, requieren entonces la participación directa de la familia, ¿no? Por tanto, están mucho más presentes, más atentas, más interesadas, más involucradas, ¿no? Y por ello el repertorio de las experiencias debe multiplicarse en sus mensajes, porque a la hora de comunicarle estamos hablando entonces a la familia y a los niños, y además en contextos adversos, ¿no? Tenemos entonces que ser muy claros en lo que comunicamos, en la intencionalidad educativa, en los roles, en el involucramiento, ¿no es cierto? Y en lograr que todos lo pasen bien, ¿no? Que estén disfrutando y que recuperen ese sentido lúdico. Hay que tener muy en cuenta, ¿no es cierto?, el bienestar socioemocional y pedagógico, que es fundamental para todos. Esto debería ser como un criterio para cualquier acción educativa en estos tiempos. Bueno, estoy terminando acá, yo creo que voy a mirar aquí, porque creo que estoy con los tiempos, puede ser, no sé, ahí me informan, por favor. 5 minutos, Marisa. Ya. Un cuarto elemento, bien rápido lo voy a mencionar, lo llamo desafío, que es el tema de la evaluación. Es una herramienta, sabemos que es indispensable y prácticamente todos y todos concordamos que la evaluación formativa es la que tiene sentido en estos momentos en la educación remota. Y en ese camino se ha estado orientando, ¿no? Me atrevo a declarar que en la raíz de la pedagogía en la educación inicial están los principios de la evaluación formativa. Las educadoras, los agentes educativos tienen que incorporar la evaluación formativa porque es como una condición de las interacciones pedagógicas con niños y niñas en la primera infancia. Monitorear, acompañar, retroalimentar el aprendizaje es parte de la acción pedagógica. Yo pienso que lo que ha contribuido a que la evaluación formativa haya adquirido más protagonismo en la educación inicial es que no hay calificaciones con números o notas, ¿no? Por tanto, descomprime esa presión que hay en el mundo escolar y la atención entonces se dirige hacia los procesos. Pero, claro, no quiero ser autocomplaciente en esto, ¿eh? Muchas de las prácticas de evaluación formativa se deben mejorar. Se debe poner atención a la interpretación de las evidencias. Por ejemplo, en la retroalimentación a veces nos quedamos solamente con los refuerzos positivos. Lo hiciste muy bien, bravo, te felicito. Claro, y no se trata de aplaudir o pegar stickers, no es esa la línea, ¿no? Por otra parte, hay una tendencia a no reconocer el error como parte del aprendizaje. Se piensa que los niños y niñas no están como preparados para enfrentar el error. Entonces la idea es comprender que el error conduce hacia el aprendizaje, ¿no? Bueno, lo recomendable es que debemos implementar la evaluación formativa porque además de los beneficios del aprendizaje interpela en la enseñanza, ¿no? Hoy en estos momentos debemos estar como, comillas, en modo de evaluación formativa. ¿Qué implica? Bueno, socializar la intencionalidad pedagógica, diseñar experiencias pertinentes, utilizar distintas adecuaciones, retroalimentar. Bueno, como pueden apreciar, son muchas las áreas para reflexionar. Lo importante es que promovamos estos espacios de conversación, por eso reitero mis felicitaciones a estos encuentros. Ahora son virtuales, ¿eh? Pero luego serán presenciales. Y que pongamos atención aquí, en aquellos autores provocadores que nos hacen dar estos saltos audaces que partí diciendo. Ahí está Francisco Tonucci Frato, que es uno de esos autores, y les voy a leer una pequeña cita que dice, nos dice, en la escuela infantil los niños deberían aprender a estar juntos, a convivir con sus compañeros, a compartir sus experiencias y emociones, a expresarse por medio del lenguaje que cada uno prefiera, a observar la realidad, a asombrarse frente a las cosas nuevas, a buscar respuestas, a escuchar y a trabajar juntos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Marisabel. Voy primero a presentarles, estuve tratando de hacer un ejercicio de recuperar preguntas que están presentando quienes nos acompañan.
y hay como de distinto orden. No quiero entregarles una pregunta puntual, sino tratar de combinarlas y hacérselas llegar. Algunas reiteran la preocupación por orientaciones para ver cómo se acompaña a las familias y cómo se trabaja con las familias en estos tiempos de pandemia. Es decir, en esta situación en la que la interrupción de clases presenciales es la que está dictando nuestra vida cotidiana. Otras son del orden de las prácticas. Paula había dicho de algunas actividades que no son recomendables, entonces del orden de qué prácticas, qué actividades. Algunos presentan momentos en los que se organizaba la vida de la educación infantil en el cotidiano, algunas prácticas ligadas a la evaluación y a las rúbricas, a ciertas guías, digamos, hay algo del orden más del cotidiano escolar, de un guión que los docentes entiendo que hacían regir su tarea, y eso está puesto en jaque, y entonces, bueno, algunas orientaciones sobre eso. Y otras son del orden de cómo se dará el reingreso presencial, digamos, qué es lo que se está previendo para la cuestión cuando se pueda volver a asistir a los centros. En principio se las dejo como en tres grandes temas, ¿verdad? Si pueden compartir con nosotros algunas reflexiones sobre esto. Isabel, ¿querés empezar? Estaba pensando en darle la palabra a Paulo bueno, para matizar Paulo, un poco ahí, ¿sí? Y después muy sigo bien. como ustedes quieran, sí. No, puedes empezar, María Isabel, por favor. Yo creo que es bueno. Ya, voy a lanzarme ahí, pero hay aquí, claro, grandes inquietudes respecto, yo quiero separar esto como en dos áreas. Una, ¿qué hacemos ahora? Estamos en un plan de educación remota, ¿no? Y que estamos caminando para ir tratando de ser muy asertivos en lo que estamos haciendo. Yo creo, lo primero, la buena noticia es que tenemos una cantidad de recursos enormes a nivel mundial. Y yo creo que muchas organizaciones han hecho enormes esfuerzos, así los ministerios de educación, las distintas instituciones encargadas en educación. Y ahí hay un repertorio distinto, variado, y que uno puede recurrir a eso y recrear lo que uno está haciendo. Pero yo creo que al margen de tener mucho repertorio, lo importante es ver cómo caracterizamos estas experiencias en el hogar. Y ahí Pablo yo creo que fue bien sabio en decir, bueno, rescatemos la vida cotidiana, aquellos elementos que nos hacen sentido y donde los padres puedan hacer muy buenas interacciones. Entonces mi recomendación es que sean muy pertinentes esas experiencias, porque lo que yo he visto con las distintas medios que se utilizan desde la generación de cápsulas elaboradas por los propios educadores y agentes, y se graban, ¿no es cierto?, y mandan una sugerencia. Algunas no están respondiendo a esta caracterización, ¿no? Y hay unas claramente que se nos escapan y que están enseñando como en una pizarra a escribir con, no sé, por decir un ejemplo bien extremo que me tocó ver, con letra cursiva ligada, y como que estamos metidos en una dinámica que no corresponde a la etapa de la primera infancia. Estas son las presiones que se han sometido mucho en nuestros países por las pruebas estandarizadas nomás, y han tenido efectos, ¿no? Bueno, entonces tenemos distintas visiones, pero lo importante es que cada experiencia tiene que tener una característica y bien definida, quiero decir criterios. Entonces esos criterios recuperan lo que es la noción del aprendizaje en primera infancia. Y por eso tengo como mucho optimismo de que cuando los educadores, los agentes educativos están revisando sus prácticas, van a ir redescubriendo y levantando aquellos elementos que forman parte de la naturaleza del aprendizaje. Y por eso me gusta cuando él rescató los grandes fundadores en educación, ¿no? Y lo segundo, bien brevemente, es sobre la segunda etapa, que es el regreso, el retorno. Y el retorno no va a ser bien complejo, es lo que estamos visualizando, sobre todo en aquellos países en que están más afectados y nos ha golpeado más fuerte la pandemia, ¿no?
y por lo tanto vamos a tener un retorno que a mi juicio será bastante mixto. Habrá que acondicionar muchísimo las instituciones y hay distintos como criterios para hacerlo. De hecho, yo estoy trabajando en eso y asesorando en eso para poder tener el mayor, o sea, primero hay que tener todas las consideraciones sanitarias y eso cada país lo ha ido tomando, ¿no es cierto? Y después aquellas consideraciones pedagógicas, porque se nos va a disminuir las jornadas al interior de los establecimientos y eso requiere una reorganización interna que va a depender de los contextos institucionales, ¿no? Es importante y que vuelva una autora, una doctora muy reconocida en Chile, una psiquiatra infantil también, Amanda Céspedes, que va a decir, ojo, que vamos a tener niños que van a tener manifestaciones distintas que son las expresiones post-confinamiento, ¿no? Entonces hay que tener una pedagogía bastante sensible para tener esa acogida que nos mencionaba Pablo. Bien, yo voy en la misma dirección, pero primero quiero decir gracias por su presentación, María Isabel. Me ha ponido un montón de preguntas. Y vuelvo a decir, perdón por mi español. Bien. Por mi ítalo-español, como dice María Isabel, que ahora a veces vienen las palabras en italiano, a veces en portugués, a veces no lo sé qué idioma, pero intentamos hacerme claro. Voy a intentar hacerme claro. Yo quiero decir algo para mí que es muy importante. Todos nosotros estamos en el flerte. Flerte es una palabra que hace sentido en español. Flerte, no lo sé. Frente. No. Es como que estamos mirando la muerte. Esto para mí es una cuestión. Todos nosotros estamos mirando la muerte, más cerca, más lejano, estamos mirando la muerte. Pero, ¿cómo vamos a hablar y querer hablar todo el tiempo de contenidos de escolares cuando tenemos una vida, un momento de la vida con el caos que estamos viviendo? Entonces, yo voy a invitar a regresar. Vamos a hablar de bienestar. Si al final de esto todo, si quedamos un poco bien, podemos pensar y reflexionar qué podemos hacer después de todo eso, pero ahora, para mí, es una cuestión de bienestar. ¿Cómo podemos estar un poco mejor frente a una pandemia? Para mí, voy a empezar hablando de esto. Quiero decir también que muchas veces preguntamos cómo hacer, cómo enseñar a los niños, cómo hacer eso con los niños pequeños, cómo hacer que los padres entiendan la importancia, cómo. Ha ido aquí en el chat un montón de cómo y voy a invitar a hacer una otra pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué mantener el vínculo con los niños? ¿Por qué la escuela puede estar cerca del niño? Porque por qué puede dar respuestas de cómo hacer. Porque el cómo, no hay una respuesta para todo el Chile, para toda América Latina, para todo el Brasil, para todo Colombia. Ha visto que hay un montón de países aquí. O cómo es una respuesta situada, no es una respuesta que hay para todos. Yo creo que nosotros tenemos que entender que estamos en un momento de total descontrol de la vida, no hay futuro, tenemos el presente. Aquí en Brasil no sabemos cuándo regresamos, de qué forma regresamos. Lo que sabemos es que hay un aquí y ahora. Y esto los niños saben muy bien, porque su forma de pensar y mirar el mundo es aquí y ahora. Entonces nos concentramos con aquí y ahora y colocamos en este aquí y ahora la idea de espacio. ¿Qué respuesta se puede dar a mi centro, a mi escuela? Los niños de mi escuela, ¿cómo que pueden se mantener en contacto con la escuela? Cuando estoy diciendo escuela, estoy diciendo el centro educativo. Aquí en Brasil aquí en el sur del Brasil, nosotros llamamos escuela desde 0 a 6 años. Es una otra escuela, pero se llama escuela.
Por lo tanto, quiero decir que nosotros tenemos que hacer preguntas desde nuestro sitio, desde nuestro lugar, ¿no? Y no preguntas generalistas. Las respuestas son respuestas que pueden tener precedentes generales, que pueden tener postulados generales, pero no hay una respuesta para las preguntas de ahora, porque yo creo que nunca tuve una respuesta para todo, pero había una ilusión de tener. Esta ilusión de que perdemos el futuro, para mí es una invitación para pensarnos aquí y ahora. ¿O qué es importante para los niños aquí y ahora? Y o qué es importante es una respuesta que yo puedo responder a los niños cerca de mí. No puedo responder a todos los niños del mundo. No puedo responder a todos los niños del Chile, del Brasil. Hay niños que necesitan aquí ahora alimentación, porque la principal alimentación se hacía en la escuela. Aquí en Brasil ocurre eso. No sé en Chile, pero aquí en Brasil ocurre eso. Hay niños que están expuestos a violencia porque en su casa es una casa violenta. ¿O qué se puede hacer con este niño aquí y ahora? Vamos a poner la idea de una escolarización de contenidos, de idea escolar, porque no se puede quedar cosas para atrás por la frente de bienestar de los niños, no. De bienestar de los maestros, no. Es una atención a vida ahora que tenemos que poner, no a una idea de escuela apartada, lontana italiano, lejana de la vida. Y otro punto que quiero decir, un poco como una alerta, una reflexión que quiero compartir, es que no lo sé cómo está en Chile, pero en Brasil muchas estrategias que las escuelas se han adoptado es de poner los niños en la frente de la pantalla, haciendo clases por videollamadas. La Sociedad de Pediatría no recomienda eso. En nada para los niños de 0 a 2 años y 1 hora en el máximo para los niños de 2 a 4 años. Hay un investigador muy interesante que se llama Franco Berardi, que estudia la relación de los niños y adolescentes con las pantallas. Ello habla de una cosa que para mí es algo muy interesante y de mucha atención que nosotros tenemos que tener, es que cuando voy a leer un trecho que ello habla, que las emociones, estoy intentando traducir, las emociones senza palabras alimentan la psicopatía y la violencia. No se comunica, no se dice, no se coloca, no se pone sobre una mirada compartida y por lo tanto se explotan. Los niños que se quedan en la frente de la pantalla van disminuyendo, se dice así, Sí. las palabras, porque la pantalla nos los invita a hablar, nos los invita a interpelar el mundo. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener mucha atención. ¿O qué hacer en este momento? Las llamadas para nosotros adultos es agotante, para los niños mucho más. ¿Qué otros recursos podemos hacer? La voz es una forma muy importante. Los objetos son elementos de conexión. Por eso que los niños necesitan para se quedar más tranquilo en la escuela sus objetos transitorios, como nos dice Winnicott. ¿Qué cosas podemos hacer para mantener los vínculos y el senso de bienestar, que no es por una pantalla, que no es por una forma artificializada de educación? No sé si eso añade algo, pero eso que pienso. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Sí, yo voy a dar un cierre a la jornada de hoy. Voy a rescatar y resaltar algunas de las cuestiones que ambos especialistas plantearon. También en diálogo con estas preocupaciones que van llegando en las preguntas, en el chat y en las preguntas y respuestas.
y creo que es importante hacer un parate, un stop de todos para pensar en qué es lo importante. O sea, en esta colaboración entre los docentes y las familias, en este contexto en particular, que nos tiene separados físicamente, ¿qué es lo importante? De la expresión del currículum, de la educación infantil, con todos los recorridos que tiene en nuestra región. ¿Qué es lo importante? Y en ese punto rescato dos palabras centrales que mencionó Paulo, que son el acoger y el bienestar. Es decir, ahí tenemos que concentrar una mirada sobre tratar de garantizar bienestar en el marco de una acogida de los adultos, ya sea las propias familias como los educadores, ¿verdad? De una acogida que esté anclada en la realidad de cada grupo, de cada familia, ¿sí? Pero en ese ejercicio de pensar qué es lo importante, hay algunas experiencias, volviendo a Dewey, digamos, hay algunas experiencias que se destacan sobre otras. Y lo digo para sopesar también la preocupación de los docentes, porque hay un montón de cuestiones que seguir y de objetivos que alcanzar y de actividades que formular y que realizar. Porque en ese ejercicio de identificar qué es lo importante, creo que vale la pena volver a la palabra y a rescatar, por ejemplo, que las narraciones son importantes en las experiencias vitales de niños pequeños, que la lectura de cuentos compartidos con adultos, ya sea con el docente a través de lo virtual o con su familia, son importantes, que a través de esas narraciones y de esas historias los niños tramitan también sus emociones, que es importante dar lugar a esas voces de los pequeños en el marco de compartir estas experiencias, que la interacción con los objetos del entorno es muy importante y acrecienta los aprendizajes, y que es muy importante el juego como una instancia de interacción, de expresión emocional, de tramitación de distintas emociones. Creo que hay algunas experiencias que sí o sí debemos tratar de garantizar acompañando a las familias en el contexto en el que cada una de las familias esté. Entonces, si uno trata, me parece, de reflexionar sobre qué es lo importante a nivel curricular, no creo que sea necesario, como aparecían en las preguntas, digamos, preocuparse tanto por una guía o por una rúbrica, o perderse en un mar de recursos, que es verdad que tenemos un montón y tenemos a disposición tanto nacionales como de otros países, pero tratar de ubicar qué es lo importante y que ese también sea el mensaje que los docentes podamos hacerles llegar a las familias, a los adultos responsables del cuidado y la educación de los niños en el cotidiano hoy por hoy. Porque si no, todos nos enmarañamos. Creo que un poco en ese ejercicio que decía María Isabel acerca de esa cirugía que se le está aplicando al currículum, para identificar objetivos que sí o sí debemos garantizar, bueno, creo que estos tienen que anclarse precisamente en la acogida y el bienestar, y que ahí hay algunas experiencias que son claves y otras que definitivamente no lo son. Así que bueno, quiero darle la palabra a Gaby, que va a retomar y va a comentar algunas cuestiones para compartir. Agradecerles especialmente a María Isabel y a Paulo por todos sus aportes. Claramente es un momento en el que todos estamos pensando, aprendiendo y formándonos. Y esto nos ha presentado desafíos que no nos imaginábamos hasta hace unos meses atrás en nuestras vidas. Así que bueno, le agradezco especialmente a Lipi esta invitación en el nombre de Gabriela, que lo coordina, que coordina los temas de infancia, y a todos los que comparten la mesa, y desde ya a quienes nos han acompañado en esta mañana. Ya estoy. Muchas gracias, Verona, por tus palabras, y muchas gracias
por haber moderado la mesa y entregarnos una buena síntesis y un mensaje constructivo final. Bueno, tengo una parte, la primera son los agradecimientos. Quiero sinceramente agradecer a María Isabel y a Paulo por su disposición, por su disponibilidad y por su generosidad en compartir con nosotros sus conocimientos y también sus reflexiones. Como IPI queremos seguir, o sea, continuar con este tipo de espacios, porque nos parece que el diálogo es lo que podría ser más constructivo para dar respuesta a los desafíos que vienen en el corto y en el mediano plazo. Continuaremos con esto. Nuestro ciclo de seminarios internacionales concluye la próxima semana. Y bueno, vamos a poner, me indican que debo avisar que vamos a poner la inscripción el link de inscripción en el chat, ¿verdad? Sí, para que puedan inscribirse. ¿Qué más? Reiterar los agradecimientos también a Pame, a Ignacio, a Tamara, que estuvieron detrás, muchísimas gracias, y a todos los participantes, a todo el público que se contactó desde toda Latinoamérica y desde cada rincón de Chile, por lo que hemos visto. Han sido muy participativos. Espero haberle transmitido por vía interna además todas las felicitaciones y los cariños que le han enviado tanto a María Isabel como a Paulo por sus presentaciones y lo completa que han sido y lo profundas que han sido, y además de pertinentes. ¿Qué más? A contarles que la presentación de María Isabel y la presentación de Paulo van acompañados de un documento. Cada uno tiene un documento que los autores, los panelistas elaboraron. Estos van a estar disponibles con total certeza mañana en la mañana, ¿ya? Así que pueden bajarlos desde la web del IPI, que es www.iipi.cl, también desde www.oei.cl, o también del Facebook de la OEI en Chile, que es OEI Chile. ¿Y qué más? El video, para quien no pudo ver completo este seminario, o quiere compartirlo con alguien, el video va a estar disponible también en nuestro Facebook y también en nuestras webs. Pueden, yo creo que, descargarlo en la tarde o mañana. Y creo que con eso, contarles nada más que el próximo seminario es sobre las modalidades no formales en la educación infantil. Aparece también dentro de las conversaciones como un tema como reiterado de cómo el nivel debiera dar respuesta también a cierta flexibilidad y a cierta diversidad de contextos, y también de cómo puede entregar herramientas a las familias para fortalecer la educación de los niños y de las niñas. Es un poco lo que queremos conversar la próxima semana. Es un tema que quizás viene a ser muy pertinente cuando la flexibilidad pareciera ser el sino de estos últimos meses, pero también de los meses que vienen. Así que los dejo a todos invitados el 15 de julio a las 11 horas, miércoles 15, porque el jueves, me están preguntando por el chat, el jueves es feriado acá en Chile. Así que sí, a las 11 horas, y a las páginas del IPI, www.ipi.cl y www.oi.cl pueden encontrar toda la información. Agradecerle un montón a todos y a todas que han estado acá, a los panelistas, al equipo y a todos. Nos vemos la próxima semana, ojalá. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao. Gracias a todos. Chao. Chao, chao. ¿Estamos? ¿Cortamos?